invito a ir, vamos a hablar del estado perdido del hombre. Cuando hablamos de hombre, el contexto es el ser humano, ¿sí? Estamos hablando de hombre y mujer, ¿sí? El ser humano. Y quisiera que podamos ir al libro de Efesios, en el capítulo 2. Hace unos minutos nada más habíamos leído del versículo 4 en adelante. Y comenzamos con un pero ahí, ¿no? En el versículo 4 adelante. Ese pero tiene relación con lo que está atrás. Y vamos a ir con lo que está atrás, en el versículo 1 en adelante. Pero antes, pensando en esto, y no me puse reloj, perdón, porque no tengo referencia. Antes, pensando en esto, ¿qué es para Dios o cuál es la visión de Dios acerca del estado perdido, ¿no? ¿Y qué significa esto? Yo quiero basarme esta tarde en tres preguntas, gracias. En tres preguntas que las vamos a ir recorriendo. Pero en primer lugar, quiero decirles que el Señor Jesucristo nombró este estado perdido en dos parábolas, ¿sí? Y lo mostró en dos parábolas que conocemos muy bien. La primera parábola es la de las 100 ovejas, ¿no? Que hay una oveja que se pierde y esa oveja que se pierde es necesario ir a buscarla. Y dice que el Señor deja las 99 para ir a buscar esa que se perdió. La segunda parábola, que también el Señor Jesucristo refirió acerca de algo perdido, y que de las tantas que habló Jesucristo, acerca también del estado perdido, es la del hijo pródigo. Y un hijo pródigo que reclama la parte que le corresponde, que se va y vive en su propia decisión, en su propia voluntad, en sus propios deseos, en su propia carne. Y cuando lo hubo perdido todo, cuando estaba en el fondo de la vida, en el fondo de todo lo que él o quizás odiaba o estaba lejos, se da cuenta, entra en sí y vuelve. En los dos ejemplos de estas parábolas vemos siempre la analogía de que alguien se pierde, el ser humano se pierde, ya sea por ignorancia o por su propia voluntad, pero que necesita acercarse a Dios. Y si hay algo que a las personas nos pasa, es que necesitamos acercarnos a Dios. El ser humano necesita acercarse a Dios. Sin duda, no hay nada que pueda llenar el vacío que hay en las personas, que hay que tenemos, que hemos tenido y que las personas tienen de la puerta hacia afuera, que andan buscando y que necesitan. Y eso se llama Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Ahí en el libro de Génesis se nos relata cómo Dios, en la única ser de su creación, inspiró aliento de vida. Y a partir de ahí muestra la relación de que fuimos creados a imagen y semejanza, de tal forma que tenemos la particularidad de semejarnos a Dios. No quiero entrar en esto porque no es el tema de esta noche, pero sí pensar de que Dios nos creó y que Dios nos hizo especiales para su gloria y honra. Ahora, ¿por qué llegamos al estado perdido? Y ahí vamos con las tres preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es el estado perdido del hombre? Ahí en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1, les invito a leer, son 3 versículos nada más. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios ahí, desprende 4 ideas, y quiero solamente resaltarlas, nada más, no comentarlas, sino resaltarlas porque si no se nos vamos a extender el tiempo. En primer lugar, el estado perdido del hombre, del hombre perdido es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
estábamos sin Dios, separados de Él, y en la compañía de todo aquello que era contrario a Dios. Esa es la idea de esa frase, que estábamos lejos de Dios, separados de Él, y en compañía de todo aquello que le era contrario a Dios. El ejemplo de la oveja, de nosotros como ovejas, que nos hemos perdido, nos marca cada vez. Pensamos a veces que somos tan racionales e inteligentes para no ser como una oveja, pero la Biblia nos muestra a cada momento la similitud que tenemos con la oveja que se pierde, la oveja que actúa por ignorancia, la oveja que toma decisiones equivocadas y que actúa de tal forma que se separa y no sabe cómo volver. Pablo les habla a los Efesios y le dice que estábamos muertos, estábamos separados de Dios eternamente y que vivíamos en compañía de todas aquellas cosas que le eran contrarias a Dios. En segundo lugar, dice que estábamos siguiendo la corriente de este mundo y volvemos al mismo ejemplo de la oveja. Íbamos como iba todo el mundo, en manada, ¿sí? Sin un rumbo, sin una dirección y tomando nuestras propias decisiones, como lo hace el mundo y como lo hace cualquier persona que está lejos de Dios, sin tener un horizonte, sin tener un objetivo, sin tener un lugar, un fin a dónde llegar. Los hombres se han descarriado, se han desviado y han seguido la corriente de este mundo. Y como dice este tercer punto, habla de conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme y haciendo la voluntad de Satanás, conforme y haciendo la voluntad de aquel que un día desobedeció a Dios y que hizo caer al hombre allí en el Génesis y que hizo que todas las personas se desviaran y que todos continúen en estado de pecado. Hay un estado que lejos de Dios y que no traía otra cosa que perdición y muerte y que aún así, sabiendo eso, igual lo hizo. Ahora, también ahí en el libro de Efesios, en el pasaje de Efesios que leímos, en el versículo 3, dice que estábamos en los deseos de nuestra carne. Y a veces el entender el porqué del estado perdido del hombre, no solamente que el hombre cayó en desobediencia y el pecado entró por un hombre, allí en el Génesis, sino que ese pecado pasó a todos los hombres. Como dicen Romanos, por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿por qué esto que el estado perdido del hombre simboliza también o está referido también a andar en nuestros deseos de la carne? Sin duda, cuando andamos lejos de Dios, lo que prima o lo que hace en nuestra mente algo es la carne. Lo que realmente actuamos o el impulso que nos da algo para hacer es la carne. Y actuamos conforme a la carne, y actuamos instintivamente conforme a la carne. Ahora, el pecado entró por un hombre y pasó a todos los hombres. Y las personas decidimos andar en ese camino porque la Biblia misma lo dice, por cuanto todos pecaron. Y no hay excusa alguna para poder decir, no, yo no hice nada, yo soy una persona buena. No hay excusa delante de Dios. El estado perdido del hombre es aquello que es contrario a Dios y que aún siendo por el pecado o que lo hayamos cometido, nos alejan de Dios. Eso es, en Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Sin duda, este pasaje nos muestra de que Jesucristo fue aquel justo que obedeció para poder tener vida. Y el hombre que estaba perdido pueda tener vida. Ahora, nos revela este pasaje en el primer concepto que nosotros fuimos constituidos pecadores. Esto es, que fuimos declarados pecadores, que fuimos hechos legalmente constituidos pecadores, rebeldes ante la voluntad de Dios, rebeldes a la naturaleza de Dios. Eso era lo que éramos nosotros.
muertos sin posibilidad de ser librados, obedeciendo al sistema de este mundo y la carne. Ahora bien, esto nos lleva a una definición, que es la definición de pecado. Y alguien escribió, entre muchas definiciones, una que por lo menos a mí me llamó mucho la atención, dice que es todo movimiento de la voluntad de la persona en contra de Dios, sea consciente e inconsciente. Cuando pensamos en qué es el estado perdido del hombre, nos damos cuenta que el hombre toma sus propias decisiones, ya sea por omisión o haciéndolas por acción. Pero todo eso lleva a la desobediencia de Dios, porque actúa por su propia naturaleza, porque los hombres, las personas, actuamos por nuestra propia naturaleza cuando depende de nosotros. La segunda pregunta que esta noche quisiera que podamos resolver es, ¿qué produce el estado perdido del hombre? En primer lugar, habíamos hablado que ¿qué es ese estado perdido? Ahora, ¿qué produce en la persona el estado perdido del hombre? Y para poder comprender qué es, y pensando en esta definición, ¿no?, que hablamos recién de pecado, tenemos que ver los primeros capítulos de la Biblia y pensar en el estado anterior del hombre antes de pecar, ¿sí? Porque a veces perdemos de vista realmente cuál era ese estado, porque no conocemos a nadie que haya vivido un estado fuera del estado perdido del hombre. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y que el hombre señoreó por toda la creación, y que tenía la distinción de tener el aliento de vida de Dios, y que no había maldad en él, no había algo que lo alejara de él. Tenía plena comunión con Dios, podía hablar cara a cara con Dios, podía acercarse a Dios y llamar y hablar con Él cuando quisiera. Lamentablemente, a partir de la entrada del pecado, lo que teológicamente se llama la caída del hombre, el hombre perdió toda esa plena comunión. No solo la Biblia nos habla allí en Génesis que fue desterrado del huerto del Edén y que fue puesta una guardia para que el hombre no tenga más acceso a entrar al árbol de la vida, sino que el hombre perdió la posibilidad de estar en comunión cara a cara con Dios, de estar en la presencia misma de Dios, viéndole como a otro. Lo que produjo el estado perdido del hombre, lo que produjo fue la separación del hombre con Dios. No porque Dios haya alejado al hombre, sino porque el hombre se alejó de Dios. La Biblia nos muestra que no fue el hombre quien pecó primero, ¿sí? La Biblia nos muestra que allí en Judas 6 nos muestra que los ángeles que desobedecieron a Dios fueron los que primero cayeron. Ahora, ese pecado no pasó a los hombres, ¿sí? Porque la naturaleza no estaba compartida. Ahora, el hombre decidió escuchar a quien había sido el engañador, a quien había caído, y por escucharlo y por ser benevolente o por creer, o quizás poner en duda lo que Dios hizo, decidió obedecer y decidió poner a Dios en duda de lo que Él era. Y decidió ser como Dios en semejanza, no solo de actitud, sino también en semejanza de conocimiento. Y el hombre decidió desobedecer a Dios. ¿Fue engañado? Sí, pero el hombre decidió desobedecer a Dios. En esa caída se nos habla de que a partir de eso la muerte pasó a todos los hombres. Y no es que los hombres pecaron por esa caída. Los hombres pecaron porque la naturaleza del pecado pasó a todos los hombres. Y esto nos habla de que no hay excusa para nosotros. Una mentira, un mal pensamiento, una omisión de hacer el bien ya es contado como pecado en nuestra vida. Hoy en la mañana estábamos hablando y a veces nos encontramos con personas que me dicen, mirá, yo cometí un crimen, sí, le quité la vida a otra persona. Y a veces pensamos y decimos,
bueno, eso está muy mal. No, no, no. Para Dios, el haber mentido, el haber omitido, el haber despreciado, es tan grave como ese pecado. Y nos aleja de Dios, nos separa de Dios. Ahora, Dios en su gran voluntad nos acercó a través de Jesucristo. El estado perdido del hombre produce en nosotros la esclavitud del pecado. Y que Dios nos imputó la muerte por condenación eterna por cuanto todos pecamos. Ahora, así como pasó esto, el pecado del hombre es allí en la cruz imputado a Cristo. La Biblia nos habla de que ese pecado, el cual nos llevó al estado de pecaminosidad, de estar lejos de Dios, fue imputado en la cruz de Cristo, y no importa cuán grave haya sido, no importa qué tan bueno o grave haya sido, fue puesto y clavado allí en la cruz. Y Jesucristo clavó en sí mismo ese pecado y lo llevó en la cruz. Pero también se nos imputó la justicia de Dios, la justicia que era para con Cristo a nosotros. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él. En Juan 3:18 nos habla de que este estado produce condenación. Dice que produce tinieblas y que produce que haya obras malas, que hagamos obras malas, que nos produce que hagamos cosas que no corresponden, que van en contra de Dios. En Juan 3:36 dice que produce que la ira de Dios esté sobre los hijos de desobediencia. Y un día, sobre los que hemos creído, la ira de Dios estaba sobre nosotros, hasta que creímos. Y cada persona en este mundo que no cree en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Pensando en esto, también me acordaba de Juan en el capítulo 8, en el versículo 44, que no solamente la ira de Dios está sobre el hombre que está perdido, sino también, como dice ahí, que los deseos de nuestro corazón es lo que queremos hacer. Los deseos del corazón es lo que queremos hacer. Los deseos de Satanás son los que el hombre instintivamente realiza. Ahora, y el pasaje es bastante fuerte porque dice de vuestro padre el diablo. Ahora, cuando pensamos en esto y nos damos cuenta de decir, nosotros éramos llamados hijos del diablo, hasta que no creímos en Jesucristo, aún habiendo venido a la iglesia desde bebés, desde recién nacidos, aún así éramos llamados hijos del diablo. ¿Por qué? Porque nuestras obras eran muertas, porque no habíamos creído en el Hijo de Dios, porque estábamos en estado de perdición, en estado de pecaminosidad. Ahora, aún así, entendemos que Dios nos amó y que a pesar de que ese estado sea de condenación, de tinieblas, de olas malas, de actuar como lo hace Satanás y de que la ira de Dios esté sobre las personas, Dios nos amó. La tercera pregunta que quisiera que nos podamos contestar, como contestamos qué es el estado perdido del hombre o qué produce el estado perdido del hombre, quisiera que pensemos en cómo se produce el estado perdido del hombre. Y aquí ya vamos terminando. Intenté buscar un montón de situaciones y un montón de definiciones, qué es lo que produce o cómo se produce el estado perdido del hombre. Y parte ya lo hablamos, ¿sí? El haberse alejado de Dios, haber tomado las decisiones propias y actuar según como la carne. Pero en Romanos, en el capítulo 5, versículo 19, que también lo leímos hace un poquito, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muertos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de los muchos serán constituidos justos. Y aquí la palabra que quisiera que podamos pensar es en la desobediencia. La desobediencia del hombre produjo el estado perdido del hombre. Que el hombre haya desobedecido a Dios, no le haya hecho caso, y ahí volvemos al origen, volvemos a Génesis,
y que no le haya hecho caso, sino que tomó su propia decisión el hombre, hizo que las personas se alejaran de Dios. Hizo que nosotros seamos contrarios a Dios. Y se produjo de esa forma, desobedeciendo a Dios. Y ya se me está acortando el tiempo, terminando el tiempo, ya cuando pensamos en esto, nos damos cuenta que solo la desobediencia del hombre llevó a que el hombre tenga un estado de muerte, a que el hombre tenga un estado de condenación y que la ira de Dios esté sobre el hombre. Solo una desobediencia. A veces desestimamos o ponemos en algo frágil o idea poco clara de que si alguien desobedece, bueno, puede ser que se equivocó y no pasó más nada. Miren, la desobediencia para Dios es tan importante que el hombre, por desobedecer a Dios, se alejó y vivió perdidamente. Por desobedecer a Dios, el pecado entró al mundo y pasó a todos los hombres. Dice en Efesios en el capítulo 4, en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Cuando pensamos en lo que Dios hizo por nosotros, cuando pensamos en lo que éramos y que habíamos hecho, tan simple como desobedecerle, y que el pecado y la muerte pasó a todos, nos damos cuenta que debemos y necesitamos cambiar. Y esto quiero decirlo si alguien está aquí en esta noche o alguien está escuchando y no conoce de este evangelio, no conoce y no entiende qué es esto de estar perdido. La Biblia nos muestra de que al estar perdidos no tenemos oportunidad de acercarnos a Dios, que el pecado nos separa de Dios, pero tenemos una oportunidad. Jesucristo murió en la cruz y cargó el pecado de todos nosotros. Las desobediencias, los malos pensamientos, las mentiras, los homicidios, todo aquello que le era contrario a Dios, cargó en la cruz Jesucristo para que nosotros podamos tener justicia. Y lo que nos pide Dios es que ahora que conocemos y entendemos esto, que vivamos y le aceptemos conforme a lo que Él estableció. ¿Y qué es esto? Pedirle perdón como nuestro Salvador. Aceptarlo para que tengamos una nueva vida. El hombre fue creado para la gloria de Dios. Y las personas y el hombre desobedeció a Dios y vivió perdidamente en un estado de pecado. Pero Dios dio la oportunidad a través de Jesucristo. Y esta noche quisiera que si hay alguien que no entendió, que entiende esto, que pueda comprender de que necesita acercarse a Dios, no por un hecho físico o porque pueda hacer algo, no por su capacidad e intelecto, no por el dinero que pueda tener, sino solamente creyendo, que es lo que dice la Biblia, creyendo en el unigénito Hijo de Dios. Que en esta noche Dios nos bendiga y nos vayamos pensando en esto, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, que fuimos rescatados porque Jesucristo murió en la cruz para salvación de nuestras almas. Amén.